Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Analízale. En el programa de hoy hablaremos de esto, de los virus. No crean que son tan grandes como el que vemos en pantalla, de hecho son muy pequeños. Dicen los científicos que en el planeta Tierra hay más virus que estrellas en el universo, incluso se estima que habría los suficientes para asignar a cada una de esas estrellas 100 millones de virus. Los virus impregnan cada aspecto del mundo natural, el agua salada, la atmósfera e incluso las minúsculas motas de la Tierra. Estos patógenos, que en general no se consideran entidades vivas, solo pueden replicarse con la ayuda de un huésped y son capaces de apropiarse de organismos de todas y cada una de las ramas del árbol de la vida, incluidas las células humanas. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué pueden saltar de especies, de animales a humanos, lo que conocemos por zoonosis, y a qué se debe? También hablaremos de infecciones animales que han provocado crisis ganaderas, incluso del estudio durante muchos años de los coronavirus porcinos por parte de los veterinarios. Hoy responderemos a estas preguntas y conoceremos nuevas ramas de investigación que estudian el denominado virioma. Al igual que en nuestro organismo residen bacterias que nos protegen frente a elementos extraños, lo que se llama microbioma, también existe el virioma, es decir, los virus que viven dentro de nosotros de forma natural. Se cree que la presencia precisamente de estos virus en el intestino juega un papel fundamental en nuestra salud y en la lucha contra las infecciones, que puede ser similar además al de su primo, el microbioma intestinal. Y esto mismo sucede en la naturaleza, y precisamente esto está ligado íntimamente a lo que denominamos evolución. Pero los virus además dan lugar a nuevas investigaciones. Hay virus buenos y se usan para tratar enfermedades graves como por ejemplo algunos tipos de cáncer. Bienvenidos a Analízale, especial virus. Sin duda hoy tratamos un tema apasionante, el de los virus, y quédense con esto que decíamos al inicio, con lo de que son muy pequeñitos, con lo de que están a medio camino entre lo inerte y lo vivo, y con otra cosa, que es que hay virus buenos. Ahora hablaremos de estos conceptos. Pero lo primero que vamos a hacer es presentar, para hablar de un tema complejo, que trataremos de hacer sencillo para que todo el mundo lo entienda. Tenemos con nosotros a los mejores especialistas en esta materia. Con nosotros está Luciano Díez, que es presidente del Colegio de Veterinarios de León. Luciano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al programa, y ahora vamos a definir también los virus en la parte animal, la veterinaria, con los que habéis convivido durante tantos años, si hablamos, por ejemplo, de coronavirus porcino. Efectivamente, los coronavirus porcinos llevan 10, 15, quizás más años dando problemas. Casi su explosión vino con la producción intensiva, precisamente. Cuando empezaron a hacinarse los animales, pues hubo más facilidad de contagio, y bueno, pues eso hizo que, como no había tratamientos antivirales, la gente, para poder controlarlos, empezara a tratar mejor a los animales, no hacinarlos, buena temperatura, buena alimentación, buen manejo, y eso evitaba muchas veces este tipo de enfermedades. Y luego implantar los ciclos cerrados, es decir, y el todo dentro y todo fuera. Nunca mezclar ganaderías, que unas pueden infectar a otras. Una vez que tienes una selección de madres que están libres de coronavirus, tratas bien a sus lechones y los cebas en la misma granja, todo siempre sin patógenos externos. Vigilas el cerco alrededor, desinfectas todo lo que entra, no permites que entren agentes extraños ni visitas, evitas contacto con animales silvestres. Vamos, en conclusión, lo tienen ustedes dominadísimo, el tema de los coronavirus, con el que llevan trabajando además muchos años, y virus animales en general, bacterias, un control que llevan de una manera exhaustiva desde hace muchos años. Nos pensamos que esto es algo nuevo, no. Y llevan ustedes trabajando en esto muchos años. No dejamos de ser animales, aunque racionales,
no sé hasta qué punto, pero animales también, al igual que los de granja, ¿no? Tenemos también con nosotros al virólogo Estanislao Nistal, que es profesor en la CEU San Pablo, a través de videoconferencia. Estanislao, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo están? Pues muy bien. Hablábamos ahora en la introducción, en este vídeo introductorio, de que estos virus que vamos a tratar de definir en un primer momento contigo son muy pequeñitos, tanto que usted me decía que en un vaso de agua, ¿cuántos virus hay? Bueno, en un vaso, depende del vaso de agua, pero por ejemplo, un litro de agua de mar hay más de 10 a la 7 virus, más de 10 millones de virus. Lo que pasa que no son virus que nos afectan a nosotros, son virus que interaccionan con los microorganismos o con las bacterias que pueden haber en el agua del mar, por ejemplo. Vamos a analizar todos estos aspectos de los virus, a tratar de definirlos con usted, y también habrá más intervenciones que nos hablarán de otro concepto, la zoonosis, es decir, el paso de algún patógeno. No tiene por qué ser solo virus, pero en este caso, en el especial virus, trataremos de ello, precisamente de animales o esas mutaciones que pueden permitir que los virus que afectan o que causan enfermedad a animales, no enfermedad, perdón, porque no tienen por qué causar enfermedad, están en animales, pueden llegar a causar enfermedad en los seres humanos. Vamos a hacer todo esto, pero si les parece, lo primero, hemos preparado un vídeo que trata de definir lo que es exactamente un virus. Vamos a verlo. Un virus es algo muy simple. Está formado por un pequeño ácido nucleico que puede ser tanto ARN como ADN, pero que únicamente es de un solo tipo. Este ácido nucleico es como el libro de instrucciones que contiene toda la información necesaria para poder crear nuevos virus. Además, todos los virus tienen una cubierta de proteínas, es el armazón que protege el ácido nucleico. Con solo estos dos componentes podrías construir los virus más sencillos. Pero también existen virus más complejos. Muchos tienen una membrana externa que lo recubre y a veces también tiene proteínas en su superficie en forma de espinas o espículas. Incluso hay algunos virus que tienen otras proteínas especiales dentro que les sirven para hacer tareas específicas. Ya tenemos la primera característica, son muy simples. Pero además de simples, los virus son muy pequeños. Para hacernos una idea, si esto fuera el tamaño de una de tus células, como las que forman el cabello, la piel o los pulmones, esto de aquí sería el tamaño de una bacteria y esto es súper pequeño, esto que casi no podemos ver, sería un virus. Hay algunos virus más grandes y también más pequeños, pero este sería el tamaño medio de un virus. Las células y las bacterias no las podemos ver a simple vista, pero podemos verlas con un sencillo microscopio óptico. Pero para ver un virus necesitamos un microscopio mucho más potente, necesitamos un microscopio electrónico. Así se ve el virus de la gripe con uno de ellos. Ya tenemos la segunda característica, son muy pequeños. Y es importante que sean así de pequeños porque para poder sobrevivir y crear descendencia necesitan estar dentro de la célula e infectarla. Una vez que el ácido nucleico está dentro, usa toda la maquinaria de la célula para crear nuevas copias de sí mismo, generando así millones y millones de nuevos virus. Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados y la última característica es que no tienen metabolismo propio, son acelulares, es decir, que son tan simples que ni se alimentan, ni crecen, ni respiran como lo hace una persona, por eso no se les considera seres vivos. Son como pequeños paquetes con información dentro, una mezcla de moléculas que únicamente pueden replicarse cuando están en el interior de una célula, pero a pesar de su sencillez hay virus de muchas formas y tipos distintos. Hay virus que infectan a bacterias, los hay que infectan a plantas como el virus del mosaico del tabaco, otros que infectan a los animales y a las personas como el coronavirus, la gripe o el ébola. También hay virus que infectan hongos, hay miles y miles de especies diferentes de virus y la mayoría todavía son desconocidas. Los virus están por todas partes. En un vaso de agua de mar hay más virus que personas en todo el planeta, pero esto no debe asustar. Siempre pensamos en los virus como algo malo y es normal, la mayoría de los que conocemos causan enfermedades. Pero lo cierto es que los virus tienen una función muy importante y la mayoría son inofensivos. Incluso hay virus buenos, de eso hablamos más adelante. Si la Catedral de León fuera una célula, ¿cuál sería el tamaño del virus? Bueno, pues sería algo en torno el tamaño de una canica o el tamaño de una pelota de ping-pong aproximadamente. Hay virus un poco más grandes, un poco más pequeños, pero ese sería un poco el tamaño relativo.
Fíjense ustedes, ¿no? Ese tamaño de los virus. Bueno, vamos a tratar de explicar a los espectadores por qué los virus se dice que no son seres vivos o no los metemos, a pesar de que evolucionan en los seres vivos, a través de la siguiente pantalla, es esta. Están vivos los virus y decimos que los definimos a medio camino entre lo vivo y lo inerte. Pero precisamente vamos a tratar de definir, Estanislao, lo que es un ser vivo, ¿no? Lo que precisamente nos define como seres vivos, ¿no? Aquí lo tenemos. Autopoiesis. ¿Qué es un ser vivo, Estanislao? Es un organismo celular. Los virus no cumplen esta función, ¿no? Efectivamente, no tienen una maquinaria necesaria para dividirse por sí mismos, por tanto no pueden considerarse dentro de ese grupo. No tienen, o sea, no son capaces de crecer ni tienen metabolismo propio. Utilizan la maquinaria o la fábrica de la célula para hacerlo. Eso es, sí, los virus solamente contienen información, pero no la capacidad ni de metabolizar, ni de formar una estructura celular, y no son capaces de crecer por sí mismos en un medio independiente, y para eso necesitan la célula. Estamos hablando también del desarrollo, que bueno, eso, la ciencia a medida que avanza quizá alguna de estas premisas cambie, ¿no? Pero de momento es lo que hay. Homeostasis, que es precisamente el equilibrio interior. ¿De esto también carecen? Es una homeostasis muy primitiva. Los virus, por ejemplo, pues tienen la capacidad de empaquetarse y de formar todo lo que llevan dentro, de una manera también estableciendo un equilibrio, pero no es un equilibrio tan activo y tan complejo como el que tenemos en las células. Es muy, muy, muy simple. Respuestas a estímulos y al medio. Ahí, en principio, tampoco los virus, al no tener una maquinaria, un metabolismo, una maquinaria de señalización, pues en principio no son capaces de hacerlo. Sin embargo, sí que tienen una respuesta a cambios enzimáticos en el medio. Por ejemplo, en el virus de la gripe hay un pequeño canal de protones que es lo que hace que el virus, cuando se une a nuestras células, pueda posteriormente fusionarse con nuestras células, pero es nuevamente muy primitivo. No se podría considerar dentro de esa capacidad de controlar la homeostasis. Bueno, y ahora hablaremos de esa fusión de los virus a bacterias y de las nuevas investigaciones que tienen que ver también con el CRISPR, ¿no? Cas9, que en las salinas, como estas cosas que se descubren, ¿no? De una manera observacional, un científico español descubrió, ¿no? Y lo que nos puede dar como consecuencia los estudios a través de esta máquina de corte que puede cortar a nivel, fíjense ustedes, que casi atómico, ¿no? Reproducción y evolución, estas características sí que las cumplen los virus, ¿no? Sí que pueden hacer eso. Sí, y además son una de las definiciones o uno de los apelativos que se les ha tradicionalmente dado a los virus, es que son las máquinas evolutivas más rápidas y más perfectas que existen, se adaptan rapidísimamente al medio. No tenemos más que ver lo que ha pasado con Omicron, pues es un ejemplo de cómo evolucionan los virus y cómo se adaptan, en este caso a nosotros, pero en otros casos pues al medio en el que se encuentran, al tipo de células o el ambiente cambiante que se encuentran en las células en cuestión a las que van a infectar. Simplemente por conocerlo, esa pantalla con la clasificación Baltimore de la que nos hablaba usted, que tiene en cuenta precisamente el material genético del virus y que se clasifican pues, en esto que ven los espectadores en la pantalla, ¿no? En virus de hepanavirus, asfarvirus, poxivirus, herpesvirus, adenovirus, papilovirus, parvovirus, reovirus, en fin, y aquí está el coronavirus, también lo tenemos ahí, aunque quizás las formas que conocemos son pues las que estamos viendo, ¿no? La de los adenovirus, la del mosaico del tabaco, o esféricas, los estamos viendo en pantalla, simplemente pues como clasificatorio, ¿no? Tampoco queremos incidir en esto. Hay muchos tipos de virus y el coronavirus no es exclusivo del SARS-CoV-2 ni de la COVID-19, ya existía otros tipos de coronavirus, ¿no? Eso es, sí, y lo que estaba diciendo el profesor Díez, es una familia de virus, es un grupo de virus muy amplio y que afecta a numerosas especies mamíferas y causa problemas en ellas cuando estas especies pues, conviven en espacios muy populados, en ambientes muy densos de población y bueno, pues producen una estabilización o un brote que puede causar, en el caso de las granjas, pues, problemas importantes.
Y ahora nos centramos precisamente en este tema, el de las granjas, Luciano, porque los virus no son exclusivos del ser humano, a pesar de que la pandemia nos ha hecho entender mejor su funcionamiento. Llevan presentes en el mundo animal, que ustedes estudian por el tema de las granjas y de la producción animal, muchísimos años, y ustedes tienen ya un control y una serie de pautas a seguir cuando esto sucede, ¿no? Sí, efectivamente. Han sido compartidos siempre. El ejemplo clásico que se pone de éxito en lucha contra los virus es en humana la viruela y en veterinaria la peste bovina. Son las dos únicas enfermedades que oficialmente se han erradicado y ambas eran víricas. Quiere decirse que si hay vacunas, con vacunas y después tomando medidas de precaución para evitar nuevos contagios y nuevos brotes, es como se controlan. ¿Cómo son las medidas? Normalmente suele ser el aislamiento, cerrar la interconexión entre distintos núcleos de población durante las épocas mientras exista el virus para que no viaje a todas partes. Esos viajes y interrelaciones con distintas variantes en distintos lugares favorecen mucho, como se adapta por la rapidez de adaptación que tienen los virus, a crear nuevas variantes del mismo virus, que es lo que nos está pasando con el coronavirus. La globalización está haciendo que simultáneamente se viaje por todas partes, y estamos intercomunicando distintas variantes del mismo virus en muchos sitios. Lo que en el mundo veterinario podría ser tan sencillo como ese aislamiento en círculos, digamos, o incluso el diezmar una población infectada, que también se da, claro, en los seres humanos es muy difícil de controlar. Efectivamente, pero sin llegar a diezmar sí se puede controlar, pero hay que tomar medidas rígidas y no levantarlas cuando mejoran las cosas, sino cuando las cosas ya están seguras. Así que siempre hay que aguantar un poquito más, asegurarnos de que ya está y entonces levantarnos. Como ahora estamos bien, levantamos y poquito a poco volvemos a subir y nos ponemos mal. Es curioso cómo los principales conocedores en materia de coronavirus, que eran ustedes, los profesionales veterinarios, no han sido muy consultados en estos primeros momentos de pandemia, ¿no? Quizás porque no les gustaba lo que les decíamos, ya que tenían una visión más geopolítica y económica que sanitaria. Entonces, han jugado un poquito a controlar para que no se les fuera de las manos y a pesar de todo se les ha ido de las manos. ¿Cuáles son los principales virus que han afectado de una manera preocupante a los animales? En este caso hablamos de animales de granja. Bueno, pues en estos momentos tenemos todavía hay un peligro latente, que es la peste porcina africana. España durante muchos años estuvimos bloqueados y no pudimos comercializar nuestros productos precisamente porque teníamos como endémica la peste porcina africana. Conseguimos erradicarla, tuvimos un susto en los finales de los años 90, en que como se importaban lechones para cebo, porque aquí producíamos pocos, pues volvimos a tener un brote, se controló en cuestión de 3-6 meses, fue una intervención drástica y muy efectiva, fue con su coste económico grande, como todas las luchas que se hacen en sanidad animal contra las enfermedades, y a raíz de ahí pues esa sigue existiendo en el mundo y el peligro ahora viene porque desde Europa Oriental a través de los jabalíes está avanzando, ha llegado ya hasta Italia y ese puede ser un gran peligro para nosotros. ¿Gripe aviar? La gripe aviar, esa es, todos los años hay riesgo de gripe aviar. Desde que en el año 97 otro virus de estos H5N1, de los virus influenza, que es el de la gripe A que llaman, que es de alta patogenidad, saltó un brote agudo en Hong Kong y ahí hubo ya por primera vez casos en personas. Ten en cuenta que el sistema de explotación allí en Asia es distinto, la gente vive dentro de las granjas, come con los animales, a veces algunos duermen incluso con los animales, entonces el gran susto de aquel momento, y se pensó que iba a haber una pandemia, porque la pandemia se esperaba más de los virus influenza que del coronavirus, porque el coronavirus hasta ahora había amagado pero nunca había dado algo tan gordo, y bueno, pues de la gripe sí se esperaba. Pero bueno, no está bien adaptado este tipo de virus todavía a las personas, es aviar, pero estamos en vigilancia preventiva continuamente desde entonces en todos los países, al menos en Europa, y en todos los humedales, claro. Como vienen las aves, se está vigilando continuamente. Claro, en Europa, pero si en otros países no hay esa vigilancia y estamos expuestos a esta globalización, cualquier día
podemos volver a tener otro susto, no por coronavirus, sino por influenza o por incluso el MERS. ¿Cómo está la situación del MERS? El MERS ha quedado acantonado en la zona de los camélidos, donde hay camellos, y bueno, pues de momento está estable. Sí hay casos, no se ha erradicado, pero no hay un boom de temas. Son portadores los camellos, pero como ya se conoce un poquito más también, se vigila mucho para evitar. Entonces, en cuanto hay un caso que se detecta en camello o persona que por el contacto, pues se toman las medidas ya en todas las partes del mundo, porque estamos hablando de países normalmente ricos, como son los del Golfo Pérsico y estas zonas que... Enseguida, bueno, vamos a hablar de más temas que tienen que ver ahora con el paso de los virus a personas, lo que conocemos o se ha divulgado como zoonosis, pero bueno, el tema de las macrogranjas estas que están ahora tan de moda no favorece tampoco, si hay algún brote, bueno, la seguridad, ¿no? El tema de las macrogranjas no sabemos lo que es, porque no está definido. Habría que definir hasta dónde se puede uno arriesgar a permitir qué concentración de animales, porque si se tienen en buenas condiciones no es un peligro, el peligro es qué va a pasar si en un momento dado no puedo hacerme cargo de los animales. Es que este factor tiene que ver con ese paso, ¿no? La masificación, la deforestación, eso es lo que conocemos como zoonosis. ¿Cuáles son esos factores que favorecen la zoonosis? Si le parece, Estanislao, si le parece, Luciano, vamos a dar un pequeño descanso y después lo explicamos, y vamos a ayudarnos por alguien que la conoce bien. Se trata de un estudioso de la Universidad de León que conoce muy bien la microbiología y está analizando todos estos aspectos. Enseguida desvelamos de quién se trata. Seguimos tratando de definir lo que es un virus y ahora vamos a conocer cómo ese virus evoluciona y cómo pasa de unas especies a otras. Seguimos en contacto con Estanislao Nistal. Estanislao, me quedo con una cuestión, el trabajo que tenéis junto con los profesionales de veterinaria y otros microbiólogos para establecer medidas de prevención, retención y estudio, ¿no?, de los famosos y conocidísimos virus, ¿no? Sí, efectivamente, es quizá un aspecto que se ha incidido muy poco. Se tiene olvidado el tema de la virología animal. En otros ámbitos se piensa muchas veces solamente en la virología humana o se piensa en medidas para protegernos de virus, pero no se piensa muchas veces en cómo proteger a los animales. Y hay un movimiento ahora, un cambio de tendencia en el cual pues, se está tratando de impulsar el concepto de salud global, ¿no? el One Health, y tratar de prevenir o de ayudar a prevenir enfermedades humanas o problemas que luego nos pueden causar ciertos virus por su infección en animales a los humanos, ¿no? El concepto de tener presente a todos los animales que conviven con nosotros como un método para tener una salud no solamente física, ¿no?, sino también en el control de la economía de las granjas, en cómo puede afectar problemas ganaderos o problemas en especies animales, en plantas también, a los humanos, ¿no? Y es un concepto que ahora mismo está avanzando y en los próximos años se espera que tome pues, un impulso más importante. Llama la atención poderosamente que algo tan pequeñito, que simplemente es material genético, que se aprovecha de una fábrica, que es una célula para conseguir replicarse, pueda evolucionar tan rápido. Y esto se debe precisamente a los tiempos, ¿no? Evolucionan de una manera muy rápida los virus, ¿no, Estanislao? Y de hecho, de esto enseguida hablamos en el siguiente vídeo, pero la evolución de un virus, ¿de cuánto es o cómo va evolucionando en términos de tiempo? Bueno, hay virus animales que replican, por ejemplo, en 6 horas, completan su ciclo replicativo en 6 horas, en el caso de bacterias incluso menos, y hay otros virus que tardan días en ser capaces de tomar el control de una célula y producir nuevas partículas virales. Y dependiendo de esta velocidad también viene asociado pues, lo que es el efecto agudo de la infección y la enfermedad aguda que nos pueden causar, o más lenta. Y no es lo mismo enfermedad que infección. Y esto vamos a tratar de definir todo esto, sobre todo de ese paso de una especie a otra, con un vídeo explicativo en el que interviene alguien que conoce muy bien también esta cuestión, que es Elías Fernando Rodríguez Ferri. Vamos a verlo.
Los virus son una de las unidades más pequeñas y complejas que existe. Sin embargo, no son capaces de sobrevivir si no se encuentran dentro de una célula. Cada vez es más frecuente que los virus y otros patógenos que se encuentran en los animales salten a los humanos y den lugar a infecciones que pueden llegar a ser letales. Cuando ocurre este salto y se produce una enfermedad, se conoce como zoonosis. Zoo es animal, nosis es enfermedad. Pero la tradición la ha convertido en un término que se utiliza para definir una enfermedad que es transmisible desde los animales vertebrados, eso es importante, al hombre o viceversa. Es decir, una enfermedad que comparten en los dos sentidos el hombre y los animales. De zoonosis se implican bacterias, hongos, protozoos, helmintos, cualquier tipo de agente que sea capaz de producir una enfermedad o no producirla, pero que el animal se pueda considerar reservorio y fuente de infección y que sea transmisible al hombre, entra dentro de esta capacidad. El primer ingrediente para que un patógeno pase de una especie a otra es un animal reservorio. Un animal reservorio es una condición perfecta en la que el animal lo que sirve es de cobijo para un agente patógeno que en él no ejerce ningún cambio clínico, es decir, nada denuncia la presencia del agente patógeno en ese animal, pero sin embargo ese animal sirve como fuente de infección. Un reservorio perfecto es, por ejemplo, el caso de los murciélagos. El COVID-19, el SARS-CoV-2 no produciría ningún cambio clínico en los murciélagos, pero esos murciélagos serían fuentes de infección para el hombre directamente o a través de él o a través de un intermediario, definitivamente saltar al hombre. El siguiente ingrediente es la convivencia de varias especies en un mismo espacio. Esto hace que el patógeno intente infectar a otras especies. Es bastante complicado porque los animales son muy diferentes entre sí. Sin embargo, el ingrediente final, que es la habilidad que tiene el patógeno de mutar, facilita la infección de otros animales. En general, los patógenos tienen tasas de reproducción altísimas. Esto lleva a que al azar se produzca una mutación que le permita al patógeno infectar a una especie diferente, es decir, saltar de una a otra. Lo primero para producir una enfermedad es naturalmente producir la infección. No es lo mismo infección que enfermedad. La infección no necesariamente termina en enfermedad, mientras que todas las enfermedades comienzan por una infección. Entonces, en la infección, la llave, como tú dices, es fundamentalmente un elemento del agente patógeno que es capaz de unirse específicamente a un receptor celular, permitiéndole, en el caso de los virus está muy claro, la invasión celular. De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, provienen de los animales. Se están produciendo descripciones crecientes de estos tipos de procesos hasta el punto de que se considera que de las enfermedades infecciosas humanas, el 60-61% son zoonosis, proceden de los animales, pero de estas, el 75%, 3 de cada 4, son emergentes. Es decir, que este tipo de procesos a los que nos estamos refiriendo son cada vez más frecuentes. Entonces habrá que echar un vistazo a la responsabilidad humana en relación con todo este tipo de situaciones. Son muchas las zoonosis que existen y no solo están causadas por virus. Por ejemplo, la peste negra es causada por una bacteria presente en las ratas. Se transmite a los humanos por la mordedura de una pulga que previamente se alimentó de una rata infectada. El virus de la rabia infecta a animales salvajes y domésticos y se transmite a los humanos a través de una mordedura. El VIH, el SARS y la actual pandemia por COVID-19 son otros ejemplos de virus que saltaron de animales a humanos. Entonces, estos cambios que se suceden permanentemente en bacterias, en hongos, en cualquier tipo de especie animal, lo que van traduciendo es un periodo de ajuste o adaptación. Y cuando la adaptación, digamos que llega a unas condiciones óptimas, es cuando, digamos, que se produce ya un acuerdo definitivo entre un agente patógeno y su hospedador.
y los cambios, cuando eso sucede, no suelen ser extremadamente graves en términos de mortalidad, pero sí son muy importantes en términos de difusión. Es decir, he encontrado el caballo con el que mejor me siento y no lo voy a abandonar. Y para no abandonarlo, evidentemente lo que quiero hacer es no producirle un daño irreversible que obligaría a tener que buscar otro. Eso es la adaptación, eso es la transmisión interhumana, cuando se produce un salto de barrera de especie de un patógeno desde un animal al ser humano. Existen 3 factores que pueden resultar determinantes en el incremento de estas enfermedades. El primero son las alteraciones climáticas. El cambio climático que vivimos actualmente altera el hábitat de algunas especies de animales. Esto modifica el equilibrio del ecosistema y obliga a especies a emigrar y modificar su alimentación. El segundo es el crecimiento de zonas urbanas. El incremento de la población ha generado un crecimiento urbano en zonas boscosas, lo que produce la invasión de ecosistemas sanos, obligando a los animales y humanos a convivir de una forma más cercana. El último factor es la venta de animales salvajes procedentes de zonas con escasos controles sanitarios para convertirse en mascotas. El proceso se inicia cuando un patógeno que está adaptado a un animal, que es un enfermo o que es un reservorio perfecto, es decir, que no sufre la enfermedad, se encuentra en unas condiciones ambientales en las que, en presencia de otro hospedador, sea posiblemente el hombre u otra especie animal, se produce lo que se llama un desbordamiento, salto de la barrera de especie o cruce entre especies. Digamos que en ese momento el patógeno salta desde el animal número 1 al animal número 2 o desde el animal número 1 directamente al hombre. La deforestación incontrolada, la reforestación incontrolada, el ocio, los viajes, la destrucción del hábitat, el comercio clandestino de animales, las megaconstrucciones, es la urbanización, es decir, la concentración de la población humana en las grandes ciudades. Antes, cuando la población estaba mucho más dispersa, la difusión no lo tenía tan fácil, ahora es muy fácil, la globalización. En cuestión de horas un patógeno viene desde Australia y asienta en nuestro país y se difunde. Y lo contrario, estamos consumiendo alimentos que están producidos en los antípodas, es decir, el mundo, la aldea global se ha quedado tan pequeña en el que lo que antes era exótico ahora forma parte de la vida, ¿no? Un sinnúmero casi de factores condicionantes que tienen que coincidir en el espacio y en el tiempo, es decir, es como si pusiéramos distintos paneles que actuarían como barrera, esa sería la barrera de especie, y que en esos distintos paneles solamente existiría un orificio por el que el patógeno podría pasar desde el animal hasta el hombre en extremo. Entonces están bailando, y solamente cuando coincide el orificio en todos ellos, en una especie de décima de segundo o periodo muy fugaz, se podría producir el paso desde uno hasta el otro. Si podemos estudiar y averiguar cómo, por qué, cuándo y dónde se originan las enfermedades zoonóticas, podremos estar más preparados para el siguiente patógeno que salte de animales a humanos. Ya que si no hacemos nada, los expertos están seguros de que una pandemia como la actual volverá a ocurrir. Una nueva pandemia seguro que existirá. Yo espero que la experiencia de la que estamos sufriendo sirva para anticiparse mediante sistemas de vigilancia y de respuesta de alerta precoz, rápida, a los acontecimientos que se van sucediendo, y que los científicos, porque al final es la ciencia la que resuelve los problemas, sean mejor escuchados que ha ocurrido esta vez. Claves que comentaba Luciano Díez, ¿no? Las ha dado Ferri, y ahora analizamos el contenido de este vídeo, que es tremendamente divulgativo. Este hombre es didáctico por naturaleza, tiene el gen de la didáctica, ¿no? en su genoma. Efectivamente, son muchos años enseñando en la universidad y a veces he sido un buen profesor. Pero bueno, se dan estas circunstancias que él nos decía, ¿no? Esto hay que vigilarlo. Cuando se observan cómo se puede vigilar esto, la comunidad científica puede poner más trabas para que esos paneles no coincidan, ese agujerito por el que se pueda colar este salto, ¿no? De una especie a otra. Efectivamente, es lo que se estaba haciendo con los virus influenza, porque se temía mucho de los virus influenza y hay una vigilancia exhaustiva todos los años. En Asia, que es donde empiezan, digamos, las campañas de gripe,
Y en el resto del mundo, pues cuando vienen las migraciones de los animales que pueden transportar los virus influenza que podrían mutar y afectar a las personas, pues se sigue vigilando. Pero es curioso porque también habla de deforestación, de masificación de la población humana en grandes ciudades, claro, y de una serie de cosas que lo que hacen es ponérselo más fácil, digamos. Claro, claro. Si echamos a los animales de su hábitat natural porque lo destruimos y tienen unos virus con los que nosotros no hemos contactado nunca y a ellos no les enferman, cuando ellos vienen a contactar con nosotros, les estamos dando facilidades para que el virus salte hacia nosotros, busca un nuevo hospedador para desarrollarse, digamos. Y luego, al estar todos hacinados en núcleos de población muy grandes, el contagio entre nosotros es muy fácil, sobre todo cuando son de vía aerógena, lógicamente todo el mundo respira y exhala los virus. Y más en términos de globalización, que ahora es brutal, ¿no? Es decir, nos movemos de lugares con mucha seguridad animal a lugares con poca constantemente. Cogemos un avión y sin darnos cuenta estamos sanos, aparentemente, y viajamos a la otra parte del mundo y a los 2 días estamos enfermos, y no es que enfermemos allí, lo llevábamos latente con nosotros y se estaba desarrollando en nuestro interior. O sea, estábamos infectados pero no enfermos todavía. Pero bueno, el virus evoluciona, pero también el sistema inmune evoluciona, y quiero que veamos cómo reacciona el sistema inmune, no solo humano, el sistema inmune en general, pero bueno, lo centramos en el de las personas cuando es atacado por un patógeno, en este caso cuando es atacado por un virus. ¿Cómo se defiende el cuerpo de los virus? Cuando alguien enfermo estornuda, tose o habla, miles de pequeñas gotitas con virus salen expulsadas al exterior. Cualquier persona que esté cerca puede respirar esas gotitas y de esta forma el virus puede entrar al interior del cuerpo infectando a las células. Este proceso ya lo vimos en el vídeo anterior. Parece fácil, pero no es tan sencillo. El cuerpo no se queda de brazos cruzados, tiene sus propias defensas, una batería de herramientas para parar a los virus y otros microorganismos. Un montón de estrategias que han ido apareciendo y perfeccionándose durante millones de años de evolución. La piel del cuerpo es una barrera que impide la entrada de microorganismos. Los mocos y los pelitos que recubren la nariz atrapan virus y bacterias. Los estornudos los expulsan hacia el exterior, evitando que lleguen a tus pulmones. La saliva de la boca y las lágrimas de los ojos tienen una enzima especial, la lisocima, que destruye los microorganismos. Todos estos mecanismos forman una barrera que evita que esos indeseados visitantes puedan acceder al interior de tu cuerpo, pero si a pesar de ello algún virus logra entrar, infectar alguna de tus células, todavía tenemos varios ases bajo la manga. Las células poseen unos sensores especiales que detectan cuando algo extraño entra en ellas. Si reconocen que hay un virus, inician una sofisticada respuesta para pararlo y destruirlo. Por un lado, dificultan que el virus pueda replicar y crear nuevos virus, y por otro, lanzan señales de alarma hacia el exterior. Estas señales avisan a las células de alrededor de la presencia de virus para que puedan protegerse y así evitar que el virus las infecte y se propague sin control. Pero además, esas señales atraen a las células del sistema inmune al lugar de la infección, unas células especializadas en proteger al cuerpo. Por un lado están los macrófagos, los neutrófilos, los monocitos y las células dendríticas. Este tipo de células se conoce como fagocitos y literalmente se tragan a las células infectadas y las destruyen para no dejar así ni rastro del virus. También están los leucocitos, unas células que en su interior llevan unos gránulos con diferentes sustancias químicas. Estas sustancias ayudan a destruir las células infectadas y reclutan al resto de células al lugar de la infección, a la vez que provocan inflamación. Y por último están los linfocitos, unas células capaces de detectar pequeños trozos o partes de los microbios, lo que llamamos antígenos. Hay 2 tipos principales de linfocitos, los linfocitos T o citotóxicos, que reconocen los antígenos en la superficie de las células infectadas y los destruyen. Y los linfocitos B o humorales, que se encargan de producir y liberar anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas especiales que se unen específicamente a los antígenos. Esta unión, además de paralizarlos e inactivarlos, los marca para que sean destruidos por las otras células del sistema inmune. Lo mejor es que tanto los linfocitos T como B pueden generar células de memoria. Cuando la infección pasa, la mayoría de linfocitos que se han generado mueren, ya no son necesarios, pero unos pocos quedan en el cuerpo. De esta forma, si en el futuro vuelves a infectarte con el mismo virus, estas células serán capaces de reconocerlo y activar las defensas muchísimo más rápido, evitando así que te pongas enfermo.
Esta función tan increíble es la que usan las vacunas para protegernos, pero no se queda ahí. Incluso la fiebre es una defensa del cuerpo. Sube la temperatura para que el virus esté incómodo y le sea más difícil multiplicarse. Tenemos multitud de mecanismos para evitar ponernos enfermos. Es como una carrera de obstáculos que se lo pone muy difícil a los virus. Por eso, a la mayoría, aunque nos infectemos con el coronavirus, no nos pasa nada. Puede que suframos un pequeño resfriado o algo de fiebre, pero nada serio. Nuestro sistema inmune nos protege. Pero en algunas personas el sistema falla, o actúa muy poco o actúa demasiado, y esas personas pueden desarrollar síntomas graves o ponerse muy enfermas. Como ven, millones de años de evolución permiten que efectivamente existen, pero que en este caso no hablamos de agujeritos en los muros, sino de carrera de obstáculos. Por lo general esto es así, el virus evoluciona, pero también los sistemas inmunes. Estanislao, se ha centrado mucho esta investigación del coronavirus en las inmunoglobulinas, ¿no? Y ha dejado como a un lado al público en general el resto de mecanismos que tiene el sistema inmune, que son todos estos, ¿no? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es el pensar que solamente con anticuerpos íbamos a tener la solución al problema del coronavirus. Cada vez que respiramos, cada vez que ahora mismo está alguien inhalando aire, se está metiendo algún agente patógeno en el cuerpo, y en este sentido la inmunidad innata, lo que estaban comentando, es una barrera que nos previene de cualquier infección. La mayor parte del 99,9%, incluso más, de los agentes que pueden entrar en nuestro cuerpo. Cuando eso se ve sobrepasado, bueno, pues hay otros niveles de inmunidad, entre ellos los leucocitos, el sistema de complemento. Hay muchos niveles de inmunidad innata que participan también en eliminar el agente infeccioso y son fundamentales. Y por eso es también muy importante tener una salud fuerte, cuidarse, alimentarse bien, tratar de reducir el estrés. Son factores que actúan disminuyendo esa inmunidad innata y que son fundamentales para prevenir la mayor parte de las infecciones y en muchos casos las infecciones causadas por los coronavirus. Y además de los linfocitos, como muy bien estaban explicando Arturo, está el tema de los linfocitos B y los linfocitos T. Y los linfocitos T es una parte muy importante de nuestra defensa que se está viendo ahora como crucial a la hora de contener lo que es la enfermedad grave en caso de que nos infectemos con el coronavirus. Podemos desarrollar síntomas, podemos infectarnos y desarrollar síntomas, pero una cosa es infectarnos y tener esos síntomas que se pueden concebir como menores, y otra cosa es desarrollar una enfermedad grave y morirse. Y en ese sentido, los linfocitos T son muy importantes a la hora de eliminar las células que están infectadas. Ciano, las vacunas, cuando el sistema inmune no llega, hay personas que o bien lo tienen sobreestimulado y no les funciona bien, con enfermedades autoinmunes, o personas que lo tienen un poco reducido, ¿no? Este sistema inmune, ahí sí, vacunas, y vosotros en este sentido también lleváis años detrás de una vacuna, en este caso para el coronavirus, ¿no? ¿Cuántos años de investigación? Pues no lo sé, pero por lo menos 10, como mínimo 10 años se lleva intentando, pero la versatilidad del coronavirus para adaptarse está haciendo que no sean realmente efectivas, que sean más seguras las medidas de bioseguridad para evitar el contagio que la vacunación. Muy brevemente, hay nuevos estudios, de hecho, Estanislao, publicabais un estudio que viene a ser una barrera más de contención, creo que a través del kaolín, enriquecido con nanopartículas de plata o coloides de plata, podría ser efectivo, ya lo habéis publicado, o el vidrio, ¿no? Esto sería interesante para, quizá, no lo sé, industrialmente, fabricar filtros de aire para granjas o incluso desinfecciones, ¿no? Sí, una cosa es las defensas innatas que podamos tener nosotros y otra es cómo ayudar a crear ambientes en los cuales un virus o una bacteria o un agente patógeno pues pueda a lo mejor eliminarse del contacto con los animales o del contacto con el agua que luego puedan beber esos animales, y el fabricar materiales o el tener materiales que nos puedan ayudar a prevenir estas infecciones sería también algo muy interesante a tener en cuenta. Habéis hecho una publicación relativa a digamos, esta arcilla blanca o kaolín y también el vidrio, que puede ser prometedor, ¿no?, en el mundo de la investigación para precisamente poner más barreras, ¿no? Sí, esto es un proyecto que se viene desarrollando en un centro del CSIC que está en El Entrego, en Asturias, se llama el CINN. Hay un grupo, el grupo de Belén Cabal, que lleva desarrollando estos materiales durante muchos años, y lo que hemos visto es que pueden también esos materiales con actividad bactericida pueden actuar también
a nivel de los virus, ¿no? Y algunos de estos materiales son muy baratos de construir. Estamos, por ejemplo, pensando en vidrio, cuya composición es un poco distinta al vidrio que tenemos en las ventanas, en los vasos, pero simplemente cambiando un poco esa composición podríamos lograr unos vidrios que machacados o introducidos dentro de unos filtros o de superficies de materiales podrían ayudar a prevenir estas infecciones. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos en la parte ya positiva. Nos queda muy poquito tiempo del programa, pero sí que quiero ahondar en este concepto de precisamente convivencia entre esos virus, las bacterias, las células procariotas, las eucariotas, es decir, el equilibrio natural. ¿Dónde están esos virus? Hay ya nuevas investigaciones que hablan sobre viriomas, sobre esta convivencia. Nos lo explica Fernando Rodríguez Ferri. Los virus son también herramientas fundamentalmente para el tratamiento. Hay que tener en cuenta que los virus son capaces de penetrar en el interior de la célula, entonces pueden llegar a lugares donde otro tipo de recursos no llegan, así que actúan como vectores, aparte de que los virus son herramientas de la evolución, no solo para ellos, sino para otras formas de vida, pero cada vez se están descubriendo más que los virus forman parte, lo que se denomina viroma, igual que el microbioma, los virus formarían parte del microbioma, igual que cualquier otro tipo de condición que reuniese la totalidad de microorganismos que forman parte de un ecosistema. Ahí existe siempre un equilibrio entre todo tipo de microorganismos que están presentes. Hay levaduras, hay hongos filamentosos, hay bacterias, hay virus, y todo eso forma parte de un ecosistema en equilibrio. Si se altera alguno de ellos, se altera la totalidad. Es decir, estamos definiendo el ecosistema planetario como un equilibrio perfecto entre muchos elementos. Cuando uno se altera todo. Entonces, los virus forman parte también de ese ecosistema, sobre todo virus bacterianos, los bacteriófagos, virus de hongos, micófagos, en el que además están actuando como transportadores de material genético entre unas especies y otras, y contribuyen a la evolución. Es decir, mediante esos sistemas de transferencia horizontal de genes, entre bacterias, entre hongos, entre otros virus, están contribuyendo a la evolución. Bueno, estamos hablando de lo que es la evolución, ¿no? Precisamente, y del término virioma, Estanislao, 30 segundos, que se está estudiando ahora por parte de la comunidad científica también, ¿no? Sí, como estábamos diciendo anteriormente, las bacterias que viven en nuestro cuerpo o las levaduras que viven en nuestro cuerpo tienen también sus patógenos. Esos son los virus que cohabitan con nosotros, y algunos de ellos también son virus que no nos causan ningún problema, sino controlan esa población de bacterias. Y un segundo aspecto que es, yo creo, interesante, en torno al 8% de nuestro genoma se piensa o está de alguna manera muy relacionado con genomas de virus. En parte somos lo que somos porque en parte también tenemos genes de virus que se han integrado en nuestro genoma evolutivamente, y esa convivencia de los virus nos ha aportado pues, evolución y capacidad de ser lo que somos hoy en día. Muy bien, Estanislao, pues nos lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias también a Luciano Díez. Ha sido apasionante. Nos gustaría hablar precisamente de esas nuevas líneas de investigación que trabajan incluso sobre virus, que se fijarían en células, algún tipo de tumor cancerígeno, y que el sistema inmune podría acabar con esos tumores, ¿no? Es apasionante, pero lo trataremos en futuros programas de divulgación. Muchísimas gracias a los dos, a Luciano Díez, gracias. Y a Estanislao Nistal, muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias a los dos. Y ojo con la rabia, hablaremos de esto otro día, porque el 100% si estás infectado y no estás vacunado, y hay por ahí algo de rabia, ¿no? Hay algo de rabia en Melilla y podría saltar porque no todos los animales de la península están vacunados de la rabia. Atentos, porque en términos de mortalidad asusta. Y vamos a hablar el próximo sábado, en el siguiente Analízale, de precisamente la inmunidad, en aquellas personas que se sale del plano, vamos, la hiperinmunidad, algo que nos va a contar en el siguiente Analízale Thais Lozano. Thais, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. Estamos ya doblegando la sexta ola y cada vez quedan menos personas que no hayan pasado el coronavirus. Pero hay ocasiones en las que esas personas, pese a estar en contacto, no se han contagiado. Ahora una investigación a nivel mundial estudia el porqué.
Es un tipo de hiperinmunidad, pero no el único. Hay otras personas que sí se han contagiado de la enfermedad y su sistema inmune ha sido capaz de crear una cantidad muy alta de anticuerpos. Son muy valiosos por su plasma, para transfundirlo a pacientes que no generan anticuerpos necesarios por sí mismos. Es una opción que no es nueva, ya había tenido éxito en brotes de coronavirus anteriores y veremos los resultados que ha tenido de la mano de los testimonios de los propios pacientes hiperinmunes y también de los doctores que han trabajado en esos ensayos. Será el próximo sábado en Analízale Hiperinmunidad, no se lo pierdan. Gracias, compañera, pues no se lo pierdan, sean muy felices, la programación continúa en la 8 León. Adiós. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.